Una carga Q1 igual a 9 por 10 a la menos 2 coulomb se encuentra ubicada en el vértice derecho de un triángulo equilátero de lado 0,08 metros. En el vértice izquierdo se encuentra ubicada una carga Q2 igual a menos 9 por 10 a la menos 2 coulomb. Calcular la magnitud del campo eléctrico en el vértice del triángulo. Vamos a proceder a hacer el dibujo. Vamos a calcular el campo eléctrico en el centro del triángulo. Para ello debemos dividir este triángulo equilátero a la mitad. Ok, debemos de saber también la distancia que hay desde la carga 1 hasta el punto, ¿verdad?, donde se va a calcular el campo eléctrico, que es la mitad, a la mitad del triángulo. Y debemos saber también la distancia desde el punto a la carga 2. En un triángulo equilátero, este ángulo, ¿verdad?, va a valer 60 grados. Si dividimos este triángulo a la mitad, ¿verdad?, y lanzamos desde este punto a este punto, que es la mitad, una línea, ¿verdad? Entonces, en esta parte vamos a tener un ángulo de 30 grados. Y aquí vamos a tener un ángulo de 60 grados. Y acá vamos a tener 90 grados. Entonces, aquí también tenemos un ángulo de 60 grados. Y acá vamos a tener un ángulo de 30 grados. Para calcular el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2 debemos saber la distancia desde el punto donde vamos a calcular el campo eléctrico, ¿verdad?, donde se pone la carga, hasta la carga 1. Igualmente desde el punto a la carga 2 debemos de calcular esa distancia. Entonces, ¿cómo calculamos esa distancia? Para calcular esa distancia, lo primero que debemos hallar es hallar esta distancia que tenemos acá, desde acá hasta acá, ¿verdad? Desde la mitad hasta la carga 1, que va a ser la misma distancia desde la mitad hasta la carga 2, hasta acá. Entonces, ¿cuánto va a valer esto de acá hasta acá? Veamos, si de la carga 2 a la carga 1 hay 0,08 metros, entonces de la mitad hasta acá habrá 0,08, vamos a ponerlo por arriba, 0,08 metros dividido entre 2, ¿verdad? Y eso va a ser 0,04 metros. Vamos a expresar esto en forma de un producto de un número por una potencia de base 10, ¿verdad? Esto sería 4 por 10 a la menos 2 metros. Entonces este pedazo de aquí hasta acá vale 4 por 10 a la menos 2 metros. Ahora sí estamos en condiciones de hallar este segmento de acá hasta acá. Ok, ¿cómo lo hallamos? Veamos, vamos a ponerlo por acá, por la izquierda. Vamos a llamar, si nos damos cuenta, 30 grados acá. Este pedazo que tenemos acá abajo es el cateto adyacente de este 30 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos relaciona el cateto adyacente? El coseno del ángulo, ¿verdad?, que sería en este caso 30 grados, va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros queremos hallar. Tenemos este lado, ¿verdad?, que es el cateto adyacente, y lo que queremos hallar es la hipotenusa, que sería este segmento que tenemos de acá a acá. Entonces, si despejamos de acá la hipotenusa, nos va a quedar que la hipotenusa va a ser el cateto adyacente por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto vale ahora el cateto adyacente? El cateto adyacente dimos que valía 4 por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad?
dividido entre el coseno de 30 grados. Entonces la hipotenusa me va a ser igual a 0,05 metros, ¿verdad? Entonces esto va a valer 0,05 metros. Entonces podemos decir que H va a ser igual la distancia desde el punto a las cargas, ¿verdad? Que es la que voy a utilizar para calcular el campo eléctrico, va a ser igual a 5, poniéndolo como un producto de un número por una potencia base 10, va a ser igual a 5 por 10 a la menos 2 metros. Ya podemos calcular el campo eléctrico 1 y 2. Vamos a hacer el diagrama para calcular el campo eléctrico 1, 2 y el campo eléctrico resultante. Ok, vamos a ver la interacción entre la carga 1 y el punto de prueba, ¿verdad? Una carga positiva y una carga positiva ya se repelen, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico 1 va hacia acá. Ok, ahora vamos con la carga 1, con la carga 2, perdón, y el punto de prueba. Esta carga es negativa y esta es positiva, entonces el campo eléctrico 2 va hacia la carga 2, ¿verdad? Las cargas se atraen, una positiva y una negativa se atraen. Ok, para pintar el campo eléctrico resultante, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Dibujamos una paralela al campo eléctrico acá y una paralela al campo eléctrico 2 acá. Entonces, ¿cuál va a ser el campo eléctrico resultante? Desde el centro, desde el punto hasta donde se unen el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Vamos a calcular el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2 para luego calcular el campo eléctrico resultante. Ok. El campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante K por la carga 1 sobre la distancia de separación entre el punto y la carga 1, ¿verdad? Entonces esto sería igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado por la carga 1, que sería 9 por 10 a la menos 3 coulomb sobre la distancia de separación desde el punto a la carga 1, que sería 5 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. 5 por 10 a la menos 2 metros, todo esto elevado al cuadrado. Entonces el campo eléctrico 1 va a ser igual a, multiplicamos 9 por 9, da 81. Esto da 81 por 10. Ok, aquí tenemos 9 menos 3 serían 6. Aquí un coulomb de esto se va con un coulomb de esto y me queda newton metro cuadrado coulomb. Ok, abajo me quedaría 5 por 5 es 25 por 10. Aquí me quedaría menos 2 por 2 es menos 4 metro cuadrado. Ok, metro cuadrado y metro cuadrado se me anulan, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico 1 va a ser igual a 3,24 por 10. Ok,
Si subimos este 10 a la menos 4 hacia arriba, hacia el numerador, como 10 a la 4, ¿verdad? Por propiedad de potencia, entonces me quedaría 10 a la 6 por 10 a la 4 newton por coulomb. Ahora vamos a seguirlo acá. El campo eléctrico 1 va a ser igual a 3,24 por 10 a la 10 por 10 a la 10 newton por coulomb. Y si nos damos cuenta, el valor de la carga 2 es igual al valor de la carga 1 y la distancia desde el punto a la carga 2 es la misma distancia del punto a la carga 1. Eso implica que el campo eléctrico 2 va a ser igual al campo eléctrico 1. Entonces el campo eléctrico 2, perdón, campo eléctrico 1. Entonces el campo eléctrico 2 va a valer lo que vale el campo eléctrico 1. ¿Y cuánto es eso? 3,24 por 10 a la 10 newton por coulomb. Para que se nos haga más fácil el cálculo del ángulo entre el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, vamos a lanzar esta línea, la seguimos aquí, esta línea la seguimos acá y esta línea la seguimos acá, ¿verdad? Tenemos que recordar que este ángulo mide 30 grados, ¿verdad? Y este ángulo mide 60 grados. Esos ángulos nos van a servir para calcular este ángulo que tenemos acá entre el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, que va a ser, vamos a llamarlo alfa. Va a ser este mismo ángulo que tenemos acá. Ahora vamos a ver, este ángulo es este mismo ángulo, ¿verdad? 60 grados. Ahora, este ángulo es este ángulo, ¿verdad? Y este ángulo es este ángulo. O sea, esto mide 60 grados y esto mide 60 grados, ¿verdad? Entonces de aquí a acá esto mide 120 grados. Y si nos damos cuenta, esto, ¿verdad? Que mide 120 grados, es este mismo ángulo que tenemos acá. Véanlo acá. Vamos a tratar de verlo. Ok, este ángulo, ¿verdad? Es esto mismo que tenemos acá y esto mide 120 grados. Y este ángulo es este ángulo alfa. Entonces, alfa mide 120 grados. Ese es el ángulo que nos hace falta para calcular el campo eléctrico resultante. O sea, tenemos que calcular el ángulo alfa porque es el ángulo entre el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Sabiendo que el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2 son iguales, vale 3,24 por 10 a la 10 newton por coulomb, y conociendo el ángulo que llamamos alfa entre el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, que vale 120 grados, podemos calcular el campo eléctrico resultante, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico resultante, vamos a ponerlo por acá abajo, va a ser igual a la raíz cuadrada del campo eléctrico 1, que sería 3,24 por 10 a la 10 newton por coulomb al cuadrado más
3,24 por 10 a la 10 newton por coulomb al cuadrado menos 2 veces 3,24 por 10 a la 10 newton por coulomb por 3,24 por 10 a la 10 newton por coulomb por el coseno de 120 grados. Coseno de 120 grados. Ok, entonces el campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz cuadrada ok, 3,24 por 3,24, eso da aproximadamente 10. Multiplico 2 por 3,24 por 3,24 por el coseno de 120, el coseno de 120 negativo, y entonces digo menos por menos, daría entonces más, ¿verdad? Entonces, esto me da aquí 2 por 3,24 por 3,24 por el coseno de 120, me da 10,50 por 10 a la 20 newton cuadrado sobre coulomb cuadrado. Sumando todo eso, tenemos que el campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz de aproximadamente 31,5 por 10 a la 20 newton cuadrado por coulomb cuadrado. Entonces el campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz de 31,5 por raíz de 10 a la 20 por la raíz de newton
al cuadrado sobre raíz de Coulomb cuadrado. Ok, entonces el campo eléctrico resultante va a ser igual a raíz de 31,5 da aproximadamente 5,61. Aquí da 20 dividido entre 2, eso da 10 a la 10. Este índice 2 sobre este índice se va, y este índice también se van, ¿verdad? Entonces esto me queda, el campo eléctrico resultante es 5,61 por 10 a la 10 newton por coulomb.